Excelente, excelente. Bienvenidos a todos. Buen día. Ya estamos aquí conectados. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Ahí saludando en el chat. ¿Cómo estás, Tatiana? Buenos días, Edith. Buen día, Nélida. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a todos. Buen día a todos. Vamos a empezar y vamos a continuar con el libro. Estamos ya en el capítulo 14. Ya en el capítulo 14. Ya solo este capítulo 14 y luego el capítulo 15 y terminamos con este libro y ya después estaremos revisando otro libro también con la misma profundidad con la que solemos hacerlo, ¿no? Ustedes saben que aquí en este espacio en el cual los invito a compartirlo, invito a todos a que compartan este espacio con otras personas, compartan el enlace para que se puedan conectar y aprender junto a nosotros. En este espacio no solo leemos libros, sino que leemos, profundizamos, interpretamos, eh, hacemos lo posible por entender el mensaje que nos envía el autor para poder entenderlo y poderlo aplicar en nuestra vida, ¿ok? De esa forma es como nos estamos desarrollando, por eso es que nos toma el tiempo que nos toma eh, revisar todo este libro, ¿ok? Porque vamos profundizando, interpretando y pues practicando también. Entonces, vamos al libro, bienvenidos a los que se van conectando, bienvenidos a todos. Voy a poner ya el libro a compartir, vamos a ver. Estamos entonces en el capítulo 14. Ok, y nos dice ahora el autor, piense ya en hacer rico, Napoleon Hill, nos dice milagros del sexto sentido. Ok, el autor no es ni un creyente ni un defensor de los, entre comillas, milagros. ¿Y por qué lo pondrá el autor entre comillas? Porque ya nos vamos a dar cuenta que los milagros en realidad no existen. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice. Debido a que posee una comprensión suficiente de la naturaleza como para saber que ésta nunca se desvía de sus leyes establecidas. Algunas de las leyes son tan incomprensibles que producen lo que parecen ser milagros. Fíjense lo que nos dice. Algunas de esas leyes son tan incomprensibles, o sea, las personas no comprenden cómo funcionan las leyes y por eso piensan que son milagros. Por eso les decía, los milagros en realidad no existen. Los milagros son una consecuencia de cómo funcionan las leyes del universo, las leyes universales. ¿Ok? Todo funciona tal cual. Las leyes universales son perfectas y funcionan todo el tiempo. Nadie se puede escapar de eso. ¿Ok? Entonces nos dice aquí el autor, algunas de esas leyes son tan incomprensibles que producen lo que parecen ser milagros. El sexto sentido es lo más cercano a un milagro que yo haya experimentado nunca. Esto es lo que el autor sabe, que existe un poder o primera causa o inteligencia que impregna cada átomo de la materia y abarca toda unidad de energía perceptible para el hombre. Que esa inteligencia infinita convierte la semilla en roble, hace que el agua fluya colina abajo en respuesta a la ley de gravedad, que el día siga a la noche y el invierno al verano, cada uno de ellos manteniendo su adecuado lugar y relación con el otro. Fíjense, aquí nos está, en estos ejemplos que nos está presentando el autor, nos está mostrando las diversas leyes que existen, que son leyes incomprensibles, porque no son leyes físicas, son leyes intangibles. Entonces, vuelvo a repetir lo que estoy resaltando. Existe un poder o primera causa o inteligencia, como lo quieras llamar, que impregna cada átomo de la materia, cada átomo de la materia, y abarca toda unidad de energía perceptible para el hombre. Abarca toda unidad de energía perceptible para el hombre. Que esa inteligencia infinita convierte la semilla en roble. Hace que el agua fluya colina abajo en respuesta a la ley de gravedad, que el día siga a la noche, el invierno al verano, cada uno de ellos manteniendo su adecuado lugar y relación con el otro. Y fíjense que de verdad que mantienen su lugar, su relación, porque ninguno se sale
de su línea, ninguno se sale de su órbita, todo ocurre en perfecta armonía. ¿Ok? Todo ocurre en perfecta armonía. Quiero saludar a los que se van conectando. Buen día, Irma. Buen día, Leonarda. Buen día a todos los que se han unido. Buen día, excelente. Yo voy saludando a los que me escriben en el chat. Bueno, entonces, continuamos. A través de los principios de esta filosofía, podemos inducir a esa inteligencia a que nos ayude en la transmutación de los deseos en formas concretas o materiales. Fíjense, ¿ah? O sea, nos está diciendo que de la misma forma como funcionan estas leyes, que no son físicas, como les decía, de la misma forma, nosotros podemos usar estos principios de esta filosofía, nos dice, para inducir a esa inteligencia que mueve todo, ¿no? Esa inteligencia, esa primera causa, ese poder que mueve todo, a que nos ayude a transmutar los deseos en formas concretas o materiales. A nosotros podemos inducir a nuestra inteligencia que nos ayude a materializar lo que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Voy a silenciar algunos audios que parece que están entrando y se está cruzando. Ok, vamos a ver. Ahí tengan cuidado, por favor, con sus audios para no interrumpirnos. ¿Ok? Excelente. El autor posee este conocimiento porque ha llevado a cabo experimentos con él y ha sido experimentado por él mismo. Fíjense, ¿ah? Paso a paso, a lo largo de los capítulos precedentes, se le ha conducido a usted hasta este último principio. Este último principio que nos está diciendo aquí el autor. El autor posee este conocimiento porque ha llevado a cabo experimentos con él y ha sido experimentado por él mismo. Se está hablando de este poder, de esta primera causa, de esta inteligencia que mueve todo, de estas fuerzas que mueven todo. Si ha dominado cada uno de los principios precedentes, ahora estará preparado para aceptar sin escepticismo las grandiosas afirmaciones que aquí se han hecho. ¿Ok? O sea, si esto que estamos leyendo no lo estás entendiendo, no lo estás asimilando en la misma forma, es porque todavía no has dominado los principios anteriores. El autor nos dice que cada uno de los principios que se dan a lo largo de cada capítulo, recuerda que cada capítulo es un principio, se requiere dominar estos principios para tener un mayor entendimiento. Cuando tú dominas estos principios, ya nos decía el autor en líneas anteriores, que cuando dominamos los principios anteriores, los 12 principios anteriores, este es el 13, eh, perdón, creo que es el 12, no, sí, está bien, el 13, cuando nosotros dominamos los otros principios, entonces ahí es que podemos tener esta conexión con nuestro sexto sentido, nos decía el autor, ¿no? Cuando ya hemos dominado los principios anteriores, tenemos esta conexión más cercana con nuestro sexto sentido. Podemos tener una mejor comunicación con nuestra inteligencia infinita, ¿ok? Entonces, acá nos dice, si no ha logrado dominar los otros principios, debe hacerlo antes de poder determinar definitivamente si las afirmaciones hechas en este capítulo son hechos o solo ficción. ¿Ok? Porque sí, pues hay muchas conjeturas acerca del sexto sentido, ¿no? Precisamente por desconocimiento, ¿ok? Ahora nos dice, cuando pasé por el periodo de adoración del héroe, me encontré intentando imitar a aquellos a quienes más admiraba. Es más, descubrí que el elemento de la fe con el que me dotaba para imitar a mis ídolos me proporcionaba una gran capacidad para hacerlo con éxito. ¿Ok? Fíjense, apoyándose con la fe. La fe es otro de los principios también. Es un capítulo completo que hemos visto sobre la fe. ¿Ok? Voy a continuar leyendo un poco más. Nos dice ahora, permita que los grandes hombres le den forma a su vida. Nunca me he despojado por completo de este hábito de adorar a los héroes. Mi experiencia me ha enseñado que lo mejor que se puede hacer para ser en verdad grande
es emular a los grandes en sentimientos y acciones tanto como sea posible. ¿Ok? Y fíjense que esto es bien importante, ¿ah? O sea, lo podemos leer y entender que sí tiene sentido, ¿ok? Pero fíjense lo que dice, nunca me he despojado por completo de este hábito de adorar a los héroes. Mi experiencia me ha enseñado que lo mejor que se puede hacer para ser en verdad grande es emular a los grandes. Fíjense, para ser en verdad grande es emular a los grandes, en sentimientos y acciones tanto como sea posible. ¿Y cómo emulas a un grande? ¿Cómo conoces cuáles son sus sentimientos? ¿Cómo conoces cuáles son sus acciones? ¿Cómo haces para emular a un grande, a una persona de éxito, una persona con el éxito que tú deseas? Emular es copiar, emular es imitar, pero imitar en el buen sentido, imitar sus acciones, imitar sus formas de ser, imitar su forma de responder, su forma de reaccionar, sus valores, imitar, emular es imitar, ¿ok? Imitar, copiar, pero como les digo, en el buen sentido, ¿no? Es esa persona exitosa, es carismática, pues imito ser carismático. Esta persona exitosa es sociable, sociable en el sentido de generar relaciones para negocios, ¿ok? Generar relaciones para negocios, pues entonces imito eso de generar relaciones para negocios, ¿ok? O sea, eso es. Pero ¿cómo haces para emular eso? Tienes que estar cerca en contacto con estas personas. Tienes que estar en contacto constante. No es que te pongas en contacto un día, es estar en contacto continuo para que tú puedas emular, para que tu subconsciente lo emule también. Y fíjate qué importante esto, ¿ah? Esto yo lo aprendí de mi mentor y precisamente yo estoy casi todos los días con mi mentor también mirando, observar. Yo observo mucho, a mi mentor lo observo mucho porque también emulo algunas cosas de él, también imito algunas cosas de él eh, por el éxito que él tiene definitivamente. Y fíjense que esto que les voy a decir, que es bien importante y que tienen que tenerlo en cuenta, porque no se trata solo de escuchar a un mentor un día en una clase o un día en un seminario o de inscribirte un mes con un mentor y de ahí ya crees que ya lo sabes todo y lo sueltas. No, no se trata de eso, porque tu consciente puede creer que ya identificó las cosas que tú quieres emular, las cosas que tú quieres imitar. Tu consciente puede haber identificado, pero requieres que tu subconsciente imite eso. Requieres que tu subconsciente lo imite para que tú te conviertas en esa persona. No es que te vas a convertir en la persona a la que estás emulando porque tú tienes tus propias características, tú tienes tu propia energía, tú tienes tu propio talento, dinamismo, en fin. No es que te vas a convertir en esa persona, vas a emular ciertas características que tú admiras en esa persona, ciertas cosas que tú ves que le funcionan y que las quieres para ti, para obviamente tener resultados diferentes. El subconsciente copia por repetición. Es bien importante esto. El subconsciente copia por repetición y la repetición tiene que ser continua, constante. Por eso te digo, no puedes solamente inscribirte en un curso, un mes, un fin de semana. Hay muchas personas y yo he visto que hay personas que dicen, que ponen, ¿no? En sus redes, mis mentores son tales, ¿no? Y ponen, por ejemplo, Tony Robbins, ponen, no sé, diferentes nombres, ¿no? Pero no es que sean sus mentores, o sea, recibieron algún seminario con ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo he recibido seminarios también con Tony Robbins, hice seminario en la pandemia, he hecho seminarios con ay, ¿cómo se llama? John Maxwell, pero yo no puedo decir que son mis mentores, porque solo hice un seminario con ellos. No puedo decir que son mis mentores. ¿Ok? Tu mentor es la persona de que tú tienes constantemente, 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 por repetición, es como tú aprendes y copias. Y como te vuelvo a repetir, no solo requieres copiar conscientemente, tu subconsciente requiere asimilarlo.
tu subconsciente. ¿Ok? Eso es bien poderoso. ¿Ah? Es un tip que te doy para que tú lo tomes en cuenta y para que entiendas por fin, para que entiendas por fin por qué es que no debes inscribirte solo en un curso un fin de semana, solo en un curso un mes o 2 meses. Esta información es continua. Si tú no la haces continua, porque el subconsciente aprende por repetición, por hábito. El hábito es lo que tú haces todos los días, todos los días, todos los días. Tú no vas a formar un hábito yendo a un seminario un fin de semana. No lo vas a formar. No vas a formar un hábito inscribiéndote en un curso un mes. Tiene que ser continuo, 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 el tiempo que tú requieras hasta que ya se impregne en tu subconsciente y tu subconsciente actúe por sí solo. Porque tu subconsciente actúa por sí solo cuando ya lo tiene integrado. Yo siempre les pongo el ejemplo. Tú no piensas cada día, voy a lavarme los dientes porque tengo que lavarme los dientes y voy a lavarme así y así y no sé qué. No, tú vas ya y te lavas los dientes y ya sabes la forma como lo haces. Todos los días, ya lo tienes integrado como hábito. Tu subconsciente te lleva a hacerlo todos los días. ¿Ok? Tu subconsciente te tiene que llevar a tener esos hábitos que tú quieres incorporar de la persona que tú sigues o de la persona que tú admiras, a la que quieres emular. ¿Ok? Continúo. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren decir algo. Adelante, si alguien quiere abrir su micro. A ver. Ok, continúo entonces. Vamos a ver. Nos dice, mucho antes de que hubiera escrito una sola línea para ser publicada o que me hubiera dedicado a pronunciar un discurso en público, adquirí el hábito de reconfigurar mi propio carácter tratando de imitar a los 9 hombres cuyas vidas y obras me parecieron más impresionantes. Miren lo que dice aquí el autor, lo que les acabo de decir hace un momentito. Miren lo que les dice aquí el autor. Adquirí el hábito de reconfigurar mi propio carácter tratando de imitar a los 9 hombres cuyas vidas y obras me parecieron impresionantes. O sea, es realmente adquirir el hábito de cambiar tu carácter, de cambiar tus actitudes, de cambiar tus formas de ser, es adquirir el hábito, pero un hábito no se adquiere, y fíjense que hay muchas versiones de cómo se adquiere un hábito. Hay personas que dicen que un hábito se adquiere en 21 días, en 30 días, en 60 días, en 90 días. Tú te tienes que dar cuenta, tú te tienes que dar cuenta cuando tu subconsciente ya te lleva a hacerlo sin que tú lo dirijas, sin que tú lo pienses. Porque yo te digo por propia experiencia, te lo digo por propia experiencia, porque yo, por ejemplo, y te voy a contar, por ejemplo, durante la pandemia, yo tenía un grupo a las 5 de la mañana. Antes de la pandemia yo me levantaba más tarde, no me levantaba tan temprano antes de la pandemia. Pero durante la pandemia yo decidí, y porque de verdad que cuando nos encerraron en la pandemia que no podíamos salir de casa, cada vez me acostaba más tarde porque me distraía, en fin, me distraía viendo las redes y cada vez me acostaba más tarde. Entonces yo dije, no, tengo que poner un alto a esto, no puede ser. Ya me levantaba tarde y quería levantarme más temprano y encima ya me estaba acostando más tarde, entonces no, no hay forma. Dije, no, tengo que cortar esto, así que decidí entrar en un grupo a las 5 de la mañana y empecé a levantarme cada día a las 5 de la mañana y cada día a las 5 de la mañana, 5 de la mañana, 5 de la mañana, 4 meses levantándome a las 5 de la mañana para ese grupo, 4 meses. Al cuarto mes yo dije, ya suelto este grupo, ya yo voy a hacer otras cosas yo sola, ya tengo el hábito de levantarme a las 4 de la mañana, a 4:45 me levantaba para lavarme la cara, aunque sea, y estar lista a las 5 de la mañana en el grupo. ¿Ok? Entonces yo dije, ya, 4 meses, ¿ah? 4 meses. Lo dejé, pasó una semana y ya no me podía levantar a las 5 de la mañana.
Ya no me podía levantar a las 4:45 como tenía el hábito de levantarme cada día. Quiere decir que no se había incorporado el hábito en mi subconsciente todavía. Porque si se hubiera incorporado el hábito en mi subconsciente, 4:45 yo ya estaría con los ojos abiertos, despierta, ¿no? Como ya tenía costumbre. Pero no, no se había incorporado el hábito. Entonces, no es que se incorpora en 21 días, en 60 días, en 90 días, en este caso 120 días. Tú tienes que darte cuenta cuando ya te lleva por sí solo, cuando ya por sí solo actúa el subconsciente sin que tú lo dirijas, ¿no? Ahí es que ya se incorporó. Si no actúas por sí solo, no se ha incorporado y tú tienes que seguir haciéndote cargo de hacer lo necesario para que se termine de incorporar. Entonces, todo depende de tu subconsciente, todo depende de ti, ¿ok? Entonces, ahí yo te comparto esta experiencia mía, porque de verdad hay mucha gente que dice, no, ya lo hago 21 días, lo hago un mes y ya lo incorporé. Mentira. Si al día 22 no lo haces por ti solo, sin pensarlo, no se ha incorporado. No se ha incorporado. ¿Ok? No sé si alguien quiere decir algo. A ver, estamos tocando temas bien importantes, ¿ah? No sé si alguien quiere comentar algo. Adelante, Ya, adelante. Marilu. Ok. Ya, Ahí, Marilu. Buenos días hola, con Irma, todos. ¿cómo estás? De ahí Lo sigue. que, lo que tú estás comentando es muy cierto, porque muchas veces yo he escuchado que dicen, no, 21 días es el hábito, que en 21 días tú vas a hacer algo. Y lo he hecho, y no, y dije, bueno, ya sí, 21 días. He pasado, como dices tú, los 21 días. Y basta que ya, bueno, tuve una emergencia, dejé un mes y de ahí te juro que de ahí me volví a costar y me cuesta. Ahorita he vuelto a retomar, por ejemplo, esto de los ejercicios y me cuesta, pero yo todos los días estoy, incluso con la lectura, igual, no, yo me tengo que levantar, yo tengo que hacer. Y a veces, como dicen, en mi trabajo, a veces he agarrado la costumbre de hacerlo hasta tarde. O sea, para mí trabajar hasta tarde es mucho más tranquilo, pero como dicen, me cuesta levantarme. Entonces, ese es mi propósito, ¿no? Yo también entre mí, yo digo, no, yo me tengo que levantar temprano, pero cuando a veces tengo otros trabajos ya que tengo que levantarme, ahí sí creo que ni duermo bien, porque ya, como dice el compromiso, ya es lo que también te obliga a veces a, ¿no? A levantarte más temprano. Pero eso del hábito, lo que estás comentando es muy cierto. Y bueno, aprendo de que, como dice, hasta que el subconsciente no lo haga por sí solo, ahí es el momento que uno aprende el hábito. Eso quería compartirles. Exacto, Gracias. gracias, gracias amiga. Sí, Y mira, gracias. y acuérdate, por ejemplo, cuando hicimos este proceso de liderazgo, que Sí, durante 3 meses nosotros teníamos que hacer llamadas, teníamos que cumplir con metas, teníamos como con sí, toda una planificación súper ordenada, ¿no? Para lograr sí, metas, ¿te acuerdas? Terminaron los sí. 3 meses, terminó el proceso y después cada uno a su rutina anterior. Sí, muchas cosas en realidad que hemos hecho, también como dices tú, nos hemos olvidado. Pero ahora, por ejemplo, a veces me pongo a pensar y digo, no, o sea, ¿qué estoy dejando? ¿Qué estoy dejando? Entonces, poco a poco, porque no es fácil, como dice, hay que estar constante. Entonces, lo estoy volviendo a retomar también, a hacer cositas que, bueno, en esa época llevamos, ¿no? Volver a hacer también, porque no solamente, a veces solamente somos nosotros, también es nuestro alrededor, ¿no? Como familias, ¿no? Entonces, son varios puntitos que uno hemos aprendido, ¿no? Que a veces lo dejamos y en realidad tenemos que ver. Hay días que, por ejemplo, digo, ¿no? Hoy día voy a, abrazar a quien me encuentre. Hola, ¿cómo estás? Abrazo, el día del abrazo, porque eso también es bueno para nosotros y para las personas, ¿no? Y como Total. dices, la energía misma va a empezar a fluir de muchas maneras ahí. Ujú. Eso, eso de Así es, compartir. Gracias. así es, Gracias, gracias, Marilo. gracias Irma, Sí, gracias, sí. excelente, excelente, gracias. Isabel, ¿nos querías contar algo? Buenos días. No, Marilu, más que agradecer porque justo el hábito que quiero impregnar en mí lo acabas de reafirmar, qué es lo que debo hacer, ¿no? Y una vez más demuestras de cómo lo que mi espíritu necesita viene a confirmarme y eso me alegra y me emociona ahora, ¿no? Porque justo eso de los hábitos de las 5 de la mañana
Antes yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana o a veces a las 4 o a veces ni dormía por el trabajo, ¿no? Y era tan exigente conmigo que no sentía cansancio. Así me haya costado la 1, yo tenía que levantarme a las 5 y lo hacía, Marilu. Mm. Pero ahora que es para esta nueva forma de vivir, de obtener conocimiento y de adquirir hábitos con la lectura y cosas como nuevas, a veces me siento que no lo podía hacer y ahora que lo estoy intentando, como levantarme a las 5 y participar de un grupo de lectura, al principio como que era pesado, tremendo, Marilu, como que no lo aceptaba y entendí lo que ahorita tú estás hablando, ¿no? Para crear ese nuevo hábito, yo decía, no, yo es la única forma de avanzar, ¿no? Y ahora siento que después de ese, sentía que era pesado, pero después entendí que era la programación. Creo que cuando uno reconoce, empieza, para mí siento que empieza el cambio, como que reconocí que no era lo que siempre hacía y gracias a la meditación y a las cosas que tengo que hacer con la guía de mi mentora, que yo considero que eres tú, he podido vencer, incluso ahora ya no me despierta el despertador, sino que siento que de 20 a media hora antes yo me despierto y empiezo a sentir, como siempre digo, un amanecer maravilloso, como que siento que alguien me espera, Marilu, para poder escuchar o a veces quedarme en silencio, ¿no? Y estos hábitos al principio creo que me estaba volviendo ojerosa y sé que es un nuevo hábito que tengo que implementar a mí. Incluso me ha llegado que tengo que dormir 7 horas antes y cómo lo debo hacer, porque te escuché de cómo las redes también nos atraen, ¿no? En mi caso, me sé que tengo que dormir temprano, pero basta el TikTok, que es lo que me gusta siempre ver a las personas que me motivan, pero también entendí que ese momento era para dormir y ahora estoy haciendo ese hábito, ¿no? Que si tengo que levantarme a las 5, yo tengo que dormir 11 en punto. Y el hablar conmigo y decir, oye, es hora de dormir, después de hacer las tareas que tú nos mandaste o eso de los 28 días, Ujú. tener el hábito de ir a la piedrita, el agua y todo eso, Marilu, a mí Acá está mi piedrita. yo también tengo mi piedrita y verdad me ha ayudado bastante, Marilu, y estoy ahora aprendiendo a hacerme dormir temprano. Y yo digo, si yo tengo que dormir a las 11, 11 tiene que ser, ¿no? Mm. Y eso estoy creando ese hábito, Marilu, de dormir abrazada y esos tips que tú me das o que nos das a todos los que seguimos tu mentoría, a mí personalmente me está ayudando y de verdad, me está pasando cosas lindas, estoy reconociendo cosas y estoy haciendo cosas diferentes, pero que me están edificando. Y justo lo que yo necesito cultivar, crear, avanzar, me está pasando, Marilu, y de verdad, gracias, ¿no? Y animo a todos nuestros compañeros de que no se rindan. Al principio parece que nada pasa, pero realmente sí, sí pasa. Gracias, Marilu. Exacto, exacto. Y está pasando en el subconsciente, que es una fuerza poderosísima. Y precisamente de esas fuerzas estamos hablando, ¿no? De estas fuerzas intangibles, de estas fuerzas que no vemos, pero que son poderosas, que tienen un poder tremendo. Gracias, gracias Isabel, gracias. Excelente, excelente. Aquí nos dice... Leonardo, gracias, gracias por permitir ingresar, gracias Irma, gracias, excelente, excelente. Bueno, voy a terminar de leer esta parte, pensé que habían preguntas en el chat. Vamos a ver, voy a terminar de leer esta parte. Entonces el autor nos está diciendo que él seguía a 9 personas, ¿ok? Y esos 9 hombres fueron Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleón, Ford y Carnegie. Y miren lo que decía, miren lo que dice, cada noche y durante un largo periodo de años, miren, un largo periodo de años, no, no es 21 días, 30. Cada noche y durante un largo periodo de años sostenía una conferencia imaginaria con ese grupo al que yo denominaba mis consejeros invisibles.
Esos eran sus consejeros invisibles, esos eran sus mentores, ¿ok? Estos 9 hombres, Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Baldwin, Napoleón, Ford y Carnegie. Antes, obviamente, este libro ha sido escrito hace más de 100 años, ¿no? Y como ustedes saben, el autor durante más de 20 años hizo toda esta investigación, más de 20 años hizo el autor una investigación a más de 500 hombres de éxito de los Estados Unidos en esa época. Y nos dice, el procedimiento que seguía era el siguiente, presten atención, ¿ah? Por la noche, poco antes de quedarme dormido, cerraba los ojos y en mi imaginación veía a este grupo de hombres sentados conmigo alrededor de mi mesa de conferencias. Allí no solo tenía la oportunidad de sentarme entre quienes yo consideraba como los más grandes, sino que en realidad dominaba el grupo y actuaba entre ellos como su presidente. Yo tenía un propósito concreto al permitir a mi imaginación asistir a estas reuniones nocturnas. Ese propósito consistía en reconstruir mi propio carácter de tal modo que representara un compendio de los caracteres de mis consejeros imaginarios. Al darme cuenta cómo me sucedió a edad muy temprana que debería superar el obstáculo de haber nacido en un medio ambiente de ignorancia y superstición, me asigné la deliberada tarea de renacer voluntariamente a través del método que acabo de describir. Y fíjense que él, y esto es bien interesante, bueno, esto ya no nos da mucho el tiempo, pero él nos va a dar, nos va a detallar a continuación, nos va a detallar cada cosa que él emulaba de estas personas. Pero fíjense, lo que les venía diciendo hace un momentito, es durante un largo periodo de años. O sea, para él incorporar estas características que él admiraba de estas personas, tenía que hacerlo mucho tiempo, sostenible mucho tiempo, para que se incorpore en él esas formas de ser. No es que ves a una persona que es carismática y copia su forma de ser carismática en ciertas actitudes, en ciertos momentos. Ya, hoy día voy a imitar a tal persona y voy a hablar como esa persona. Tu subconsciente no lo graba, no lo refleja, no lo expresa. Si tú no lo haces continuamente, continuamente, continuamente. Es realmente, es a través de la repetición como se aprende. Este estudio nos enseña que es a través de la repetición. Ya hemos visto el capítulo sobre el subconsciente, que el mismo autor nos sugiere que ese capítulo lo estudiemos y lo leamos varias veces, porque el subconsciente es una parte muy importante, y el subconsciente aprende por repetición, ¿ok? Repetición, pensamientos sostenidos, repetición, emoción, acción, todo eso requiere el subconsciente para poder grabar y para luego poder expresar. Es la única forma de reprogramar, ¿ok? ¿Preguntas, comentarios antes de terminar? A ver, nos vamos a quedar en esta parte. Adelante. Marilu, buenos días. Sí, buen día, ¿cómo estás? Adelante. Buenos días a todos. Marilu, me jala la oreja. Muy bien, gracias. Porque sobre los hábitos, yo antes hacía la meditación a las 4, he bajado a las 6. Entonces, pues digo, y ahorita me has hecho ver, porque en realidad, como dicen de los hábitos, no son a los 21 días. Yo le he hecho más de 3 meses Mm, y a veces y flaqueo algunas cosas de la meditación, y esto que estoy hablando más de bastante tiempo, mm, pero si yo vuelvo a hacer, lo vuelvo a repetir y otra vez cojo la disciplina, ¿no? mm, Pero ya es porque ya lo he creado, ¿no? Pues imagínate en 21 días no los creas, mm, no los creas. Es algo que no es así. El tema somos nosotros, poner esa disciplina por repetición, vamos a lograr lo que estamos buscando en cualquier cosa que nosotros requerimos hacer para nosotras. Gracias, mm, Marilu. mm.
Excelente, excelente. Gracias, gracias a ti, Jessy, también por aportar y por compartir también tu experiencia. Sí, yo sé que tú estabas también en un grupo a las 4 de la mañana. De verdad, es que sí, puedes seguir un grupo 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero el día que decides soltarlo, porque como les cuento, ¿no? Yo decidí soltar el grupo en el que yo estaba, que era a las 5, no era a las 4, era a las 5. Pero yo dije, ahora voy a aprovechar, ya que yo me dije a mí, ¿no? Ya que ya tengo la costumbre de levantarme a las 5, ya no voy a estar en este grupo, ahora yo voy a hacer esto y esto, ¿no? Yo me puse lo que yo quería hacer en esa hora, ¿no? Pero definitivamente no, no podía. No es tan sencillo, ¿ah? No es tan sencillo, por eso les digo, se requiere mucho tiempo, mucha disciplina. Edith, adelante, Edith. Gracias, Jessy. Buenos días, Marilu. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estaba escuchando de que les costaba levantarse temprano, ¿no? Y bueno, en mi caso es diferente, ¿no? Antes yo me gustaba levantarme, o sea, temprano y simplemente hacer, no sé, no me daba tiempo ni pausas como para tomar mi desayuno con calma. Agradecer es algo nuevo que lo estoy implementando, levantarme. Y o sea, y ahora, o sea, estoy construyendo una vida de acuerdo, pero con calma, no con el movimiento como antes era acelerado. Y me está costando hacer el hábito, a veces como que ya quiero correr y digo, tranquila, o sea, con calma. Eh, Creo que hay personas que sería lo contrario, ¿no? Pero en mi caso creo que a mí me va a beneficiar tomar las cosas que en pausa y en calma y sobre todo analizar, pensar, ¿no? Porque así como me movía, también mi mente era muy abrupta y simplemente había mucha reacción. Entonces ahora todo con calma, con pausa y nuevos hábitos que estoy implementando y como dice, la constancia todos los días y bueno, sí, es muy importante y no lo haces en un reto de una semana ni en un mes, pues Ujú. es constante. Eso quería aportar. Así es, excelente, excelente, gracias, gracias Edith. Edith también ahí forma parte de mis mentorías también, excelente, gracias Edith. Sí, fíjense, y es muy diferente, porque de repente alguno pudiera decir, ay, yo toda la vida me levanto a las 5 de la mañana, ¿no? Yo siempre me levanto a las 5 de la mañana, ¿no? Claro, si en tu familia te acostumbraron desde tu infancia a que te levantaras a esa hora, definitivamente te vas a levantar a esa hora. Así no tengas nada que hacer, te vas a levantar a esa hora, porque ya lo tienes como hábito desde la infancia. ¿Ok? Ya eso está incorporado. Recuerden que en la infancia se graba todo en el subconsciente, sobre todo la primera infancia, de 0 a 7 años se graba todo en el subconsciente. Entonces, sí hay familias que por razones diversas le enseñaron a los niños a levantarse a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Entonces, para ellos es muy sencillo, ¿no? Ya de adultos siguen sosteniendo ese hábito de levantarse, pero no porque lo hayan querido crear, sino porque así los educaron, así los formaron, ¿no? Entonces, fíjense que lo que les quiero decir con esto es que los hábitos que te inculcaron en tu primera infancia son los hábitos que seguramente sostienes hasta ahora. Seguramente sostienes hasta ahora esos hábitos que te inculcaron de 0 a 7 años. Los que tú has querido incorporar después, esos son los que requieren repetición continua. Y repetición, como te digo, no necesariamente 30 días, 60 días, 90 días, a veces son años. Y aquí el autor nos está diciendo precisamente que él durante años estuvo emulando a estos 9 hombres, que ya en la siguiente sesión que tengamos vamos a ver las características que él emuló de cada uno de ellos. De verdad que sumamente poderoso esta información también. Bueno, gracias, gracias por todo lo compartido, gracias por acompañarme en estas lecturas. Gracias, exitoso día para todos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Ay,